Buenos días, nuevamente buenos días a todos, ya nuestra segunda ronda del día de hoy. Estamos en la bienvenida del taller José Villagrán al ciclo 2020-2 y tenemos hoy la suerte de contar por segunda vez con la presencia del director de la facultad y le agradecemos las palabras de Lina para este semestre. Muchas gracias. Buenas tardes. Pero ¿cómo están bien desayunados? ¿No? Adelantaron el 2 de febrero y lo adelantaron el día de hoy. O sea, hay mucha generosidad en ese taller. Pero yo quisiera darles la bienvenida al semestre 2022. Hoy tuve la oportunidad de visitar la exposición que montaron, en donde se ve claramente cuál es la estructura académica del taller y cómo de alguna manera el colegio académico, que son todos los profesores del taller, han podido articular todos los temas que básicamente están en plan de estudios, porque cada taller define cómo llevarlo. Y entre las cosas que comentaba yo del taller, y siempre la oportunidad de conocer el trabajo de los talleres permite, por un lado, actualizarse, pero yo como directora de actualizarse qué es lo que está pasando en la facultad, pero también poder ver cuáles son, digamos que las buenas prácticas que pueden llevarse a otros talleres y que se pueden compartir. Porque finalmente somos una sola escuela y nuestra gran virtud es tener 16 escuelas o talleres dentro de la escuela. Este año particularmente vamos a recibir a la CINEA, que son todas las escuelas de arquitectura del país, y digo que es como una fiesta de 15 años. ¿Sí? Una fiesta de 15 años a la que ven todos los primos de toda la república, pero son todos los primos criticones. ¿Y saben por qué los primos criticones? Porque si dicen que son los mejores, entonces vienen con afán de ver por qué somos los mejores. O sea, si decimos que somos los mejores, por eso vienen con este afán. Vienen con el afán de ver, por un lado, algo que todos para nosotros es algo cotidiano, que trabajamos en un campus patrimonio mundial. Muchos de los estudiantes que van a venir, algunos no han venido a la Ciudad de México y otros no conocen Ciudad Universitaria. Entonces eso ya es una experiencia para cualquiera que venga. Nosotros lo vemos con una naturalidad, porque venimos todos los días. Pensamos que alguien nos diga, mira, sí, claro, es un lugar extraordinario, pero tenemos que alguien nos lo tiene que decir para volver a darnos cuenta de la importancia de eso. Y una de las cosas que también queremos mostrar es aquí no hay fiestas de 15 años, nadie baja por las escaleras por hielo seco, porque vamos construyendo una nueva sociedad también en México. Una sociedad en la que debe haber una igualdad entre mujeres y hombres, y la igualdad no se da por bajar por una escalera o no bajar, porque es una forma en donde culturalmente se desarrollan los 15 años, porque es una presentación de las niñas que se convirtieron en mujeres. Hay otras culturas más al contrario, como los varones. Por ejemplo, la comunidad judía celebra a los niños que se convierten en hombres y que son tradiciones y culturas que vienen desde antaño. Aquí nosotros en la facultad y en la universidad estamos tratando de construir una comunidad con igualdad de género. Y esa comunidad con igualdad de género se ve también en los profesores que conforman el taller. Profesores y profesoras, pero no profesoras que llegaron para decir no tengo que decir, sino profesoras que han construido un espacio a lo largo del tiempo y que generan en realidad una serie de conocimientos y también de formas de compartir y de formas de comunicar. Hoy tenemos la tarea en la universidad, y lo sabemos porque hay comunidades frente a nosotros, filosofía y letras, por ejemplo, en donde si nosotros podemos decir que en la Facultad de Arquitectura hay un diálogo, no significa que todos pensemos igual. Creo que es muy importante. Ayer hubo un tendedero, vamos a dar una respuesta al tendedero de demandas anónimas. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Construir una comunidad en la cual sí podamos hablar de igualdad, pero hablar de igualdad en el sentido de cómo podemos entender nuestras diferencias, pero cómo también esto trasciende en la forma de comunicarnos, en la forma de enseñar, en la forma de asesorar, pero también en la forma de aprender y en la forma
de establecer un diálogo. Sin diálogo no hay comunidad. Y creo que el taller, y aquí quiero felicitar desde luego a Juan por el trabajo que ha hecho, porque creo que es muy importante. La figura del coordinador es una figura complicada, porque finalmente el coordinador coordina los coordinadores de nivel, los coordinadores de nivel coordinan a sus profesores, y hay muchas asignaturas que no están asociadas directamente al taller. Y sin embargo sabemos que se llama taller integral porque tenemos justamente todo este conocimiento que se integra en el taller. Creo que la muestra que presentaron hoy, en donde hay todo, yo podría decir que es una narrativa, pero me parece que no es una narrativa, me parece que más bien es una fundamentación de lo que está haciendo el taller, en entender la importancia que hay entre esto que le hemos llamado actividad constructiva y el diseño, en todas sus escalas, en todos los niveles. Me parece que es un elemento que le da cohesión a los usuarios del taller, que le da cohesión a un trabajo que han desarrollado los profesores y que ustedes han sabido responder. Cada semestre el taller tiene de alguna manera algún, podemos decir, de oportunidad o un pretexto académico para seguir construyendo esta comunidad y para seguir ofreciéndoles a sus estudiantes en la comunidad diferentes formas de ver y de entender la arquitectura. Ahora va a ser movilidad, el tema, y están aquí los expertos de movilidad, pero yo quisiera cerrar con una idea muy importante. La comunidad está conformada por todos ustedes en este taller, perdón, en este teatro hay 360 lugares. En este momento hay alrededor de más de 300. Y esto lo que quiere decir es que si está 300 entre alumnos y profesores en este teatro es porque hay un sentido común, porque existe la posibilidad de construir a través de la comunidad diferentes formas de comunicación, pero también un aprendizaje que le hemos llamado un aprendizaje horizontal, un aprendizaje en donde el asesor, el profesor es un asesor y el alumno es un asesorado, pero están en un mismo nivel. Esto es muy difícil y muy complicado, pero creo que el taller lo ha logrado, puesto que si entendemos que la comunidad está hoy aquí, están 300 ustedes aquí, es porque se identifican con el taller, se identifican con la filosofía del taller y con los logros que se pueden lograr, que se pueden tener académicamente en su taller. Entre las cosas que comentábamos en la exposición, me lo comentaba Maricarmen, Carmona, es intentamos que en un año y máximo 3 meses los alumnos se puedan titular. Sí, pero para titularse necesitan tener inglés, cómputo y el servicio social. Entonces ya terminaron y nos faltaba el servicio social. No, es que el inglés mañana lo aprende. Nadie aprende el inglés mañana. Entonces yo lo que convocaba era que a todos los alumnos que van a entrar desde octavo, desde séptimo, la regularidad está en octavo, recomendarles que ya vean cómo van a hacer el servicio social y si alguno necesita de alguna manera reforzar su inglés, pues que vaya a la biblioteca, pero no un día antes de terminar, ya nada más me falta el inglés, y me falta el inglés resulta que es cuesta arriba. Entonces, si está la mediateca, si hay formas de autoenseñanza, si existe la forma que la facultad nos apoye, pues hay que aprovechar que esta comunidad que está tan cohesionada pudiera también aprovechar esa cohesión para concluir en este año, 3 meses, año, 4 meses, que es la propuesta académica del taller. Una propuesta que se fortalece nivel por nivel y que permite establecer también que sí es posible. Si nosotros dijéramos, no, el taller se promueve, pero lo único que hace es poner piedras en el camino, pues no, al contrario, está tratando de facilitar, porque lo que se hace en la etapa de demostración es justamente todos los que vayan a titularse por tesis puedan tener este apoyo. Creo que es importante seguir fortaleciendo a la comunidad. Yo te felicito a todos los profesores también y a todos ustedes por el trabajo que era una muestra en realidad lo que estaba bajo el paso a cubierto, pero que permite también conocer cómo se está desarrollando el taller
y en realidad cómo se pueden establecer todas estas formas de enseñanza que tienen que ver con conocimientos, habilidades y actitudes, y creo que lo que caracteriza al taller es una actitud muy positiva. Pues felicidades a todos y espero que 2022 un semestre lleno de actividades y que nos ayuden, también nos apoyen para recibir a los primos, para que los primos vean por qué sí podemos decir que somos la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Esa es la parte complicada. Bienvenidos todos al semestre 2020. Gracias, Marco. Nada más quiero hacer una presentación, algunas caras sobre el año en 3 meses es a partir de que entran aquí. No vayan a emocionarse, las oportunidades a partir de ahora. Bueno, antes de dar paso a la conferencia propiamente dicha, agradecer también la presencia del arquitecto Emilio Canet, coordinador del proyecto académico, y quisiéramos pedirle al arquitecto Ricardo Villafranca si también nos acompaña con unas palabras para dar inicio a esta sesión. Bueno, acabo de platicar con los alumnos de cuarto año en el taller, escucharon ellos, pero a lo mejor puede ser repetitivo para ellos, porque es muy importante que sepamos, que sepan ustedes en dónde están. Estamos en la mejor universidad de Latinoamérica. Estamos en la mejor facultad de Latinoamérica. Eso los hace a ustedes y a nosotros bien privilegiados. Privilegiados de estar donde estamos, de estar en la UNAM, de estar en la Facultad de Arquitectura. Les decía yo a mis compañeros de cuarto año que la universidad que tenemos proviene de una universidad que se fundó hace 470 años aquí en México, que fue la primera universidad de todo el continente americano en el año de 1552 por orden de Carlos V, España, y se llamó la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, y de ahí provenimos. Tenemos buenos genes. Todo lo que se desarrolló de entonces para acá fue hecho por mexicanos, criollos, mestizos, por mexicanos, finalmente, y de ahí se derivó todos los 300 años de la Nueva España, vino la independencia y después todo lo que hemos vivido, y cuando la universidad se volvió a la UNAM, con la autonomía que tenemos para formular nuestros planes de estudio, manejar nuestros recursos y ser autónomos. Entonces, eso es muy importante que lo sepan, que lo consideren. La Facultad de Arquitectura, como les decía yo, perdón que sea repetitivo para los alumnos que ya me vieron en el taller, se fundó la Academia Nacional de San Carlos en el año 1781-82. O sea, la universidad tiene 470 años y la facultad, la Academia de San Carlos, tiene 240 años, más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Eso influye, nos debe dar orgullo estar aquí, ser parte de esa tradición y de esa historia. Entonces, siéntanse ustedes privilegiados de estar en la comunidad universitaria como lo somos nosotros. Tenemos que tener el orgullo y sentirnos con honor de ser y de estar aquí. Y aprovechen que están aquí en la mejor universidad de Latinoamérica, en la mejor facultad de Latinoamérica. Si no lo aprovechan, sería una lástima. Yo sé que lo están aprovechando, todos ustedes están aquí, los felicito porque todos están aquí porque
aprobaron el semestre anterior. Mi felicitación. Ahora vamos a seguir con los semestres que siguen. Y a los alumnos de primer ingreso, espero que estos datos que les acabo de dar les sirva para saber dónde están parados, dónde están estudiando, con quiénes están estudiando, y que tenemos nosotros que hacer, demostrarle a México y al mundo entero que somos exalumnos, los profesores y ustedes cuando tengan su título, que van a hacer buena arquitectura y van a embellecer nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestro México, que esa es nuestra obligación. El maestro José Villagrán, que lleva el nombre de nuestro taller de él, un excelente arquitecto, un excelente maestro, y dio una definición de arquitectura que a mí me parece la más fiel. Decía que la arquitectura es el arte de construir la morada integral del hombre. Y eso se dice en pocas palabras lo que tenemos que hacer. Y románticamente, Fabio Paz se refirió a la arquitectura como el testigo y ¿cómo es? El testigo insobornable de la historia. Muy bonito, muy romántico. Pero a lo que voy es eso, hagan conciencia de eso y disfruten su carrera. Los alumnos de primer ingreso, los felicito, por fin están ya en la carrera, en la vocación que ustedes tienen. Sigan soñando con las metas que se han fijado. No dejen de soñar y hagan sus sueños realidad. En realidad como lo puedan hacer siempre. Eso es realmente lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer todos, y ustedes lo van a hacer con mucho éxito. Felicidades. Ahora vamos a dar paso ya propiamente a lo que es este evento que en principio habíamos denominado conferencia, pero que va a ser más bien un conversatorio, en donde pretendemos que la participación sea más pues digamos, espontánea, que incluso haya también participación de parte del auditorio. Y bueno, antes quisiera un poco precisar que para este ciclo académico, el taller ha formulado como tema compartido de estudio el tema referente a la problemática de la movilidad en la ciudad, o la inmovilidad en la ciudad, si se le quiere ver, y su efecto en la arquitectura. Todos los días, todos sufrimos la dificultad de desplazarnos en esta ciudad y pues nos preguntamos un poco en qué medida como arquitectos podemos de alguna forma participar en mejorar o aligerar el problema de movilidad y pues qué tiene que ver la arquitectura con la posibilidad de que tengamos una mejor ciudad. Este tema de la movilidad en la ciudad tiene que ver con los ejes transversales que se plantean en el plan de estudios, prácticamente muy claramente con 3, pero creo que incluso con los 4. En principio el tema de la habitabilidad, desde luego la crisis de movilidad en la que vivimos definitivamente afecta nuestra calidad de vida y afecta nuestra habitabilidad, no solo de nuestros espacios en donde desempeñamos nuestras actividades, sino también de los espacios que compartimos con otros. Pues desde luego es indiscutible reconocer que la sostenibilidad ambiental es un aspecto que se ve afectado por la problemática de movilidad en la que estamos inmersos, el consumo de energía, la contaminación. Son problemas muy graves que pues, vive nuestra ciudad y muchas otras ciudades, y también por eso creemos que tiene que ver con este eje. Y hay uno también particularmente importante, que es el de la inclusión. La dificultad de moverse en la ciudad provoca una profunda división social y genera también que pues, quienes formamos parte de esta ciudad estemos en
algunos en franca desventaja respecto a otros, y que pues la falta de movilidad impide que se dé un mejor sentido de equidad en la vida ciudadana. Y desde luego hay también una implicación sobre el tema de la factibilidad, por lo que representa la posibilidad de tomar decisiones que tengan que ver con la mejoría del espacio y las condiciones de movilidad, que desde luego tienen que ser consideradas al abordar este tema. Entonces, bueno, como los contenidos en realidad, quienes nos van a apoyar el día de hoy, les agradecemos mucho su presencia, Enrique Soto Alba y Antonio Suárez Burrilla, mejor conocido como Bebo por todos. Vamos a hacer una especie de máscara cabellera en esta sesión, donde vamos a proceder a partir de preguntas básicas que pretendemos que vayan respondiendo alternadamente, y desde luego si alguien del auditorio tiene interés en ahondar en alguno de los temas que tratemos o incluso formular otras preguntas, pues sería ideal para que podamos refrescar el sentido de esta sesión, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con alguna de las preguntas, si les parece bien, Enrique. Me toca el papel de... Bien, me toca un poco el papel de moderador. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿qué entendemos por movilidad en las ciudades y cuál es su importancia en la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Alguien quiere? Vamos a... Muy buenas tardes. Podemos poner la otra. Vamos a estar alternando las presentaciones en esta dinámica que nos propone Juan. Desde luego, nada más rápido, desde luego aparezco y me siento muy honrado de la invitación que nos hacen y desde luego de participar con todos ustedes. Hacia la primera pregunta que nos hace Juan, una de las cuestiones que me gustaría abordar es darle primero respuesta hacia a la pregunta de por qué nos movemos en las ciudades. Yo comenzaría preguntándoles, particularmente a los estudiantes, ¿cuántos de los que están aquí llegan, se mueven a la universidad en menos de 15 minutos? Contados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántos hacen más de 30 minutos? No, de 15 a 30 no me importa, de 30 para arriba. De 30 para arriba. Ahí está. Según, desde luego, algunas recomendaciones, no hay desde luego alguna convención así internacional, algunas sugerencias a nivel internacional de más allá de los de 30 minutos comienza a mermar nuestra condición en términos físicos. Desde luego, eso es muy importante para saber. Imaginemos que pudiéramos tener una ciudad en la que pudieran ustedes, todos nosotros, pudiéramos resolver gran parte de nuestras necesidades caminando. Imagínense que se pudieran estudiar, pudieran divertirse, pudieran comprar, pudieran trabajar, pudieran formarse. Seguramente la condición de la ciudad sería una completamente diferente. Y no solamente de que ustedes vivan junto a la escuela, ¿no? Junto a la universidad, sino bajo esas condiciones, como imaginemos nuestra calidad de vida. El movernos no representa una actividad económica para los que nos movemos. O sea, ser productivamente económicos en la movilidad es muy difícil, ¿no? Como haya agarrado el tubo, difícilmente uno puede hacer otra cosa, está pensando, pero más allá de eso no hay manera, digamos, de generar. Entonces, en ese sentido genera, por eso se habla de que hay un costo, digamos, desde luego en la movilidad. La movilidad es un derecho. Esto es muy importante porque seguramente ahora vamos a discutirnos sobre qué tiene que ver eso también desde el diseño urbano, cómo movernos desde luego en la ciudad, cómo movernos con mejor infraestructura. Esto lo vamos a explicar, ¿no?
Y me gustaría nada más comenzar. Vamos a estar yendo y viniendo con algunas láminas. La importancia de la movilidad en nuestra calidad de vida. Y particularmente identificamos, vemos que hay básicamente tres efectos. Uno, en términos de los accidentes, el estrés y la contaminación. El primer tema, accidentes. No sé si ustedes saben, la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes, la CONAPRA, señala que en los últimos años anualmente en promedio mueren 27,000 mexicanos vinculados a accidentes viales. La llamada guerra contra el narcotráfico, aunque el año pasado hubo una cifra excepcional, en años anteriores la cifra se mueve alrededor de 6,000 a 7,000 muertes. ¿Qué significa esto? La probabilidad de que uno pueda morir en este país en un accidente vial es muchísimo más alta que el otro. Sin embargo, nuestras políticas, nuestras instituciones, nuestras reglas, nos enfocan cada vez más a atacar el tema del narcotráfico, mientras que la probabilidad de que uno muera por un tema de accidente vial es muchísimo mayor. Y eso tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la calidad de la infraestructura, tiene que ver con el diseño vial, tiene que ver con el desarrollo de las velocidades, tiene que ver con muchos temas vinculados desde luego al diseño de la ciudad. De tal forma que ojalá que nuestras políticas, nuestros instrumentos, nuestros recursos vayan enfocados de otra manera. Seguramente muchos de los que están aquí, no necesariamente, esto lo doy como un marco general, no significa que necesariamente vayan a incidir o enseñar en algún tema, digamos, urbanístico, pero seguramente sí les va a tocar también estar del lado, digamos, como servidor público, tratando o discutiendo algunos de esos temas. En el tema de la contaminación, desde luego es difícil, al menos todavía que uno sale a la calle con muñecas muy altas y se muere inmediatamente, pero va reduciendo nuestra capacidad física en gran medida. La contaminación tiene mucho que ver con nuestra calidad de vida, a veces no nos damos cuenta. Sin embargo, desde luego, va generando una serie, digamos, de malestar, desde luego, en la ciudad, a nuestro cuerpo, que se van acumulando y desde luego nos cobra una serie, digamos, de enfermedades más adelante. Y en el caso del estrés, esta plática tuvimos la oportunidad de hacerla también con algunos de sus profesores anteriormente. Robert Sapolsky es investigador en la Universidad de California, señalaba que el estrés básicamente se genera, digamos, algún tipo de sustancia en el cerebro que lo que hace es desconectar parte de nuestros cuerpos, nos pone en alerta. El estrés no es malo, pero siempre ha estado nosotros desde siempre, de toda la historia de la humanidad, y lo que hace es desconectarnos de algunas partes del cuerpo, mandar toda la sangre oriental al esfuerzo para poder responder a una situación de emergencia. El problema del estrés en el siglo XXI es que ya estamos tan vinculados, pasamos más tiempo estresados, que el día que ustedes necesitan echar a andar esa partecita de esa parte del cuerpo, ya no la van a poder usar. Entonces, todo este tipo de condiciones se van generando, van mermando nuestra salud. En la ciudad, normalmente, el tráfico tiene que ver con un tema de filas, de colas, ¿no? Cuando ustedes van en el tráfico, están sujetos a que de delante se mueva, y de delante se mueva, y de delante se mueva. Y filas en el banco, y filas para entrar aquí, y filas para salir, y filas para comer. O sea, todo ese tipo de cuestiones que todo el tiempo nos mantienen de alguna forma estresados. De ahí la enorme importancia que tiene que ver con nuestra calidad de vida, el poder mejorar esa movilidad. No es un problema de uno, es un problema de todos. ¿Verdad? ¿Te lo dejarías aquí? ¿Quién le cambiamos a la otra presentación? Esto es interesante lo que decía Enrique, porque realmente si tiene tales efectos la movilidad en nuestra vida, ¿por qué nos seguimos moviendo? Desde el punto de vista energético, la movilidad es considerada como una externalidad negativa. Eso lo que quiere decir es que moverse cuesta mucha energía, pero no solamente cuesta energía, sino cuesta tiempo, cuesta dinero y es estrés, que si bien es difícil de medir, todos lo conocemos. Pero la pregunta realmente de fondo no es, es ¿por qué nos movemos si esto cuesta tanto tiempo y tanto esfuerzo, ¿no? ¿Y por qué llegamos hasta donde llegamos? Miren esta imagen.
la reconocen, es la ciudad universitaria, ¿no? Ahí está. Y esto que está en amarillo son los estacionamientos de la ciudad universitaria. Este es un ejercicio de algo que se conoce como defragmentación, es decir, están unidas las infraestructuras juntas. Y la otra son las vialidades. Fíjense, 57 hectáreas de estacionamientos, 60 hectáreas de vialidades y 54 hectáreas dedicadas a lo fundamental, que es la universidad, ¿no? La educación, las aulas, etc. Entonces, esto que estamos viendo nos habla un poco de el esfuerzo que nosotros hemos puesto particularmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Si el siglo XX fuera a ser reconocido por algo, realmente tendría que ser reconocido por el siglo de la construcción, de la infraestructura como tal. Pero bueno, también en eso encontramos ciertas inequidades, y esas las podemos ver nada más aquí mismo, en la misma universidad. Podemos ver que tenemos 1.4 hectáreas de ciclovías y 14 hectáreas de banquetas. Si nosotros comparamos eso, nos damos cuenta que es total y absolutamente desproporcionada la infraestructura, siendo que en la práctica todos somos peatones en algún momento, todos requerimos del espacio público, pero a final de cuentas tenemos tan solo aquí en la ciudad universitaria 20.000 cajones. Es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Pero la pregunta sigue existiendo: ¿por qué llegamos a donde llegamos? Y la clave realmente hay que seguirla en la historia y en algunos personajes particularmente importantes en la historia. Realmente tiene que ver con la energía. Originalmente el mundo, cuando había menos energía, era un mundo más grande, porque realmente hacer trayectos costaba más tiempo, y no menos energía, también costaba mucha energía, pero sobre todo tiempo. Pero en el siglo XX, con la idea de acortar distancias, empezamos nosotros a generar una idea irreal de la realidad. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estamos y en el espacio en el que estamos hay dos constantes: tiempo y espacio. El espacio no se puede alargar, el tiempo no le podemos ganar, el tiempo mide lo que mide. Pero sin embargo nosotros decimos todo el tiempo: vamos a cortar distancias. Buena parte de la infraestructura de finales del siglo XX y de la mitad del siglo XX hacia el siglo XXI se dedicó básicamente a cortar distancias. Esto que estamos viendo aquí es un mundo sin jets, y de repente cuando aparecieron los jets, cuando aparecieron transportes más rápidos, ¿no?, el mundo se fue acortando. O sea, pasó de esto a esto. Entonces es muy importante ver cómo llegamos a una irrealidad para trazarla, porque generalmente con esa idea de acortar distancias, lo que nosotros hicimos realmente fue ir más rápido, incrementar la velocidad, ¿no? Entonces hicimos vías que son de un solo sentido, principalmente, o vías rápidas, ¿no?, como el periférico o el doble piso, y cuando esas vías se congestionan, lo que fuimos haciendo fue hacerles más espacio, segundos y terceros pisos. Pero eso tiene una historia, y la historia va mucho más atrás. Fíjense nada más cómo, si nosotros revisamos lo que ha sucedido en el tiempo, pues nos podemos dar cuenta que realmente esto que vemos aquí representa la dominación del hombre sobre el territorio, también sobre el tiempo, ¿no? Esto se conoce como un áuriga, es una carretita de dos ruedas. Para los que vieron Gladiador, supongo que muchos la vieron, se podrán recordar. Y este es un elemento tecnológico que cambió realmente lo que había habido en los últimos tal vez 11 o 20 mil años atrás. El áuriga iba a 14 kilómetros por hora, y hoy en día, irónicamente, los coches en promedio en la Ciudad de México van a 14 kilómetros por hora, ¿no? Pero no nos podemos imaginar un estacionamiento de áurigas, ¿no?, aquí en la facultad, los profesores llegando en áurigas. Pero lo que sí nos imaginamos y vemos a diario es esto: la capital de Mali, un viaje diario a la capital de Mali, un viaje diario en la India a la capital, a Nueva Delhi, un viaje diario, a ver, ¿saben qué estación es esta? Pantitlán, ¿no? Es la capital, pero eso pasa todos los días, seguramente muchos de ustedes van ahí. Entonces esto no es ajeno. Nos movemos porque realmente lo necesitamos. Esta imagen, ¿la conocen? ¿Es real o es irreal? Tristemente es real. Lo hizo. O sea, mandamos un automóvil al espacio. Es un Tesla, es en serio. Lo mandó este cuate que tiene la misma empresa de cohetes, ¿no? ¿Cómo se llama? Elon Musk, ¿no? Y lo mandó
porque realmente el imaginario que nosotros hemos generado en los últimos 70 años es un imaginario de poder sobre la naturaleza, pero este tiene un origen, y ese origen está aquí. Fíjense, esto es algo interesante que no se sabe mucho, pero es uno de los personajes en la historia mundial que han sido y han tenido mayor impacto en infraestructura. Es Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower fue un presidente de Estados Unidos, pero antes de ser presidente de Estados Unidos era un menonita que había nacido en Texas. Y curiosamente se enlistó en el ejército, y el primer papel que le dieron a él, porque era un gran trabajador, era: oye, usted va a desatascar los caminos que se atascan en la temporada de lluvias en un camino que conecta la parte este con la parte oeste de Estados Unidos. Y se dedicó durante mucho tiempo a eso, pero Dwight Eisenhower fue uno de esos personajes extraordinarios en la historia, porque además de que fue muy longevo, le tocó siempre estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la gente adecuada, ¿no? Llegó a ser presidente de Estados Unidos. Y originalmente trabajó en esto por más de 15 años. Y fue subiendo de nivel, y cuando llegó a la Segunda Guerra Mundial, a él lo mandaron a África. Y en África, concretamente, lo pusieron en una división que movía tanques. Y cuando vino el día del desembarco en Normandía, dijeron: pues aquí mandamos, va a haber muchos carros, va a haber muchos tanques, va a haber muchos vehículos, pues manden a Dwight Eisenhower. Y él se convirtió en ese momento en el personaje más importante de la Segunda Guerra Mundial, y fue una de las primeras personas que entró a Alemania. Y cuando entró a Alemania, vio esto y dijo: wow, estos sí saben hacer caminos, no es como mis tiempos pasados. Y se dio cuenta que había caminos en los cuales la gente, que se habían hecho estas infraestructuras como infraestructuras de defensa para conectar todo el país, y en estas infraestructuras se podían aterrizar aviones, podían andar tanques, se podía mover la gente rápido, pero eran infraestructuras de defensa. Y Dwight Eisenhower lo que hizo, dijo: cuando yo regrese a América voy a hacer lo mismo. Y vaya que sí lo hizo. Él regresó e hizo toda una infraestructura que nosotros pensamos durante mucho tiempo que era una infraestructura para moverse, pero no, era una infraestructura militar. Era, sí, para moverse, pero tenía un fin militar, para llegar lo más rápido y lo más lejos. Y esto cambió toda la cultura de aquí en adelante, porque de ahí en adelante se generó una cultura en torno al automóvil, autopistas que cruzan las ciudades por el centro, ¿no? Una serie de vías de cuota, ¿no? Y él planteó una gran cantidad de kilómetros, ¿no? Planteó muchísimos kilómetros que se iban a tardar. Se convirtió en el presidente de Estados Unidos, algo más que le iba a tardar su tiempo como presidente, y generó toda una economía y una cultura. La economía tenía que ver con que él iba a construir todo ese mapa de highways que ven aquí, pero pues no había suficiente dinero, pero se les ocurrió que generando vías de cuota lo iban a hacer, pero las vías de cuota tenían que tener características de ser rápidas, de ser directas y llegar a todos lados. Y aún así no le alcanzó el dinero, y entonces generaron un impuesto a las llantas. Las llantas, hasta hace muy poco tiempo en Estados Unidos, todavía daban un porcentaje de sus ventas para que se construyeran highways, lo que nosotros hoy en día conocemos como segundos pisos. Y esto que están viendo aquí es algo muy importante, porque es el manual que se conoce como el Highway Capacity Manual, que hoy en día se utiliza en todas las vías de todo el mundo. Es decir, fue tan poderoso Eisenhower que generó un modelo de negocio muy, muy rentable, sobre todo para los constructores. Hoy en día, si ustedes quieren hacer una calle, van a tener que consultar este highway. Entonces, eso fue muy importante porque generó toda una idea de realmente lo que era la movilidad. Pero regresando al principio de la pregunta, hace 70 años, un sociólogo, también filólogo muy importante gringo, se preguntó: ¿y para qué sirve el transporte? Y él se contestó esto: el transporte sirve básicamente para concentrar la mayor cantidad de bienes y servicios en un solo lugar y que sea menos necesario viajar. Paradójicamente, hoy hacemos lo contrario, construimos transportes para viajar lo más lejos. Es decir, si nosotros vemos esta definición, es una definición importantísima, porque realmente el transporte realmente sirve para hacer eficiente la estructura urbana.
Pero hoy en día hemos hecho lo contrario, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta de Juan José y la plática que nos daba al inicio Enrique, hoy en día nos encontramos en una disyuntiva. Si seguir construyendo infraestructura para que nos sigamos moviendo sin fin, ¿no?, a velocidades más altas y más lejos, o construir infraestructura para generar paisajes de proximidad. Y yo creo que eso nos lleva a una revisión obligada sobre la infraestructura en todos los sentidos, no solamente de autos, sino la infraestructura que estamos construyendo en el siglo XXI, porque no solamente en el siglo XXI estamos hablando de movilidad física, también estamos hablando de movilidad cultural, estamos hablando de movilidad social, y lo más importante y lo más nuevo y lo más reciente y seguramente lo más que vamos a tener que ver en el futuro, estamos hablando también de movilidad virtual. Gracias. No sé si alguien quiera comentar algo, tener alguna pregunta al vuelo. A mí me gustaría verificar si podría haber algunas preguntas sorpresa. Sí. Y bueno, un poco en función de lo que están comentando ahorita, me gustaría preguntar, siendo que resulta paradójico que, pudiendo identificar que la historia de la humanidad en buena medida ha sido una historia de búsqueda de velocidad y de búsqueda de capacidad para estar en más lugares en menos tiempo, en el momento en el que nos encontramos haya provocado exactamente el efecto contrario, ¿no?, el de la inmovilidad. Y generalmente identificamos como el principal culpable o al satán, pues al automóvil, al vehículo particular motorizado, que es a quien normalmente atribuimos la mayoría de las causas por las que estamos inmersos en una crisis así. Y me gustaría preguntarles si además del automóvil motorizado particular identifican otros agentes que han sido causantes de esta crisis de movilidad, que no es solo no existe solo en la Ciudad de México, sino en las grandes ciudades del mundo. Es un tema hoy día, ¿no?, que mantiene ocupada la mente de muchos especialistas y en donde empiezan a darse acciones, pero es el automóvil vehicular particular es el único satán en la historia, o hay algunos otros factores que han sido determinantes en esta crisis. Yo me permitiría agregar a la discusión este tema. Me gustaría empezar por el final. El tránsito, digamos, en gran medida tiene mucho que ver también, desde luego, con una condición de rentabilidad del suelo. No es el único, pero sí es un poco cómo nos acomodamos. Hace rato decíamos que no podemos vivir todos ahí pegaditos. Si ustedes pudieran hacer, digamos, déjenme ponerlo así muy rápido. Las ciudades, todos nosotros de manera un poco inconsciente, nos estamos de alguna forma empujando, presionando para poder tener una mejor condición de localización dentro de un territorio, dentro de la ciudad, de manera inconsciente. Es decir, seguramente muchos de aquí no viven donde quieren, piensan que podrían vivir en otro lado mejor posicionado, pero eso significa pagar más, o significa que otro está dispuesto a pagar más por esa única localización. Más o menos es como si fuera algo así como, imagínense que aquí estuviera en el auditorio, no sé, el artista que se les ocurra más en este momento. El que llega con la mayor cantidad de dinero, ¿dónde creen que va a querer estar? Aquí enfrente, ¿no? El segundo mejor, un titito. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Y en la ciudad sucede eso lo mismo. Los usos de suelo tienden, digamos, esta es una gráfica que muestra cómo desde el centro hacia la periferia, llamémoslo así, los valores del suelo, en función en la que se encuentren lo más cercano a esas zonas centrales, van a tener un mayor valor. Los que no puedan pagar esa localización, van a tender, digamos, a desplazarse de otra manera. Y así sucesivamente como si fuera el auditorio. Y los que no pueden pagar por entrar a ese concierto, pues en las ciudades llamamos asentamientos irregulares. Ahí están, donde en las condiciones o las peores localizaciones. Si queremos hablar en la ciudad, la movilidad, desde esa perspectiva, como la pregunta que hace Juan, la movilidad en gran medida, o la falta de movilidad, en gran medida tiene que ver con la segregación, tiene que ver con la movilidad de otros.
y tiene que ver con esa condición de que puedan acceder a mejores condiciones incluso de oportunidad. Y con esto no estoy queriendo decir que los que ya no pudieron pagar esa centralidad, pues ya ni modo, ya se quedaron fuera, ¿no? Porque muchas ciudades en el mundo también lo que han hecho es que esta centralidad la construyen también aquí en las periferias. O sea, tampoco se trata de que todos vivamos en la zona central, tratemos de que se puedan generar otro tipo de productos. En la medida de que la distancia a las zonas, digamos, de mayor valor, el suelo es más económico, el transporte público no lo es. Yo a veces, si me permiten, a veces decimos, yo digo, bueno, si quieren hacer sus centrales, no compren casas Geo ni Ara, o sea, porque son todo lo contrario a lo que se supone, deberían ser parte. Yo sé que nos ha dado mucho trabajo, ¿no? En el sentido de la construcción. Ese tipo de modelo de viviendas, de luego, en la periferia, pero ha trasladado, digamos, costos muy importantes en términos de calidad de vida, no solamente los que viven ahí, sino también los que están en el otro. El auto permitió la posibilidad de que podamos vivir en una parte y podamos trabajar lejos de ahí, en gran medida, desde luego, ¿no? Pero también nos ha trasladado una serie de cosas importantes. Es decir, yo me planteé un poco la pregunta, el auto, sí, desde luego el auto es un gran actor importante, pero también habrá que tener este juego de temas dentro de la propia ciudad. Ahora se busca que podamos hacer vivienda lo más económica posible, de tal forma que no se vayan lo más lejos de la ciudad aquellos que no puedan pagar. Yo coincido, el principal enemigo del tiempo que hoy en día, el causante del tiempo que gastamos moviéndonos, es la vivienda, en realidad. Y si nos vamos más allá, es la especulación financiera. Hoy en día, si alguien quiere comprar una casa, va a tener que generar un crédito que tiene un promedio de entre 30 y 35 años para pagarse, independientemente que sea un monto menor o un monto mediano. Ese es el promedio, 30 años. Entonces, la gente que busca vivienda, pues, lo que busca es pagarla, ¿no? Y realmente terminamos pagando con cuerpo. En el caso concreto de todos los que venimos aquí a la UNAM, hay un dato que es muy importante, y es que solamente uno de cada 20 de los que aquí venimos, incluyendo profesores, alumnos y administrativos, hacen más de una cosa al día. ¿Qué quiere decir? Que 19 abren la puerta de su zaguán, así, se van derechito a la universidad y regresan así como caballito. Y eso tiene que ver con que la movilidad se ha convertido en un problema muy complejo, pero también tiene efectos sociales muy permisivos, muy malos, porque a final de cuentas, perniciosos, porque a final de cuentas ya no vamos al cine, ya no tenemos una vida social tan amplia y nuestro círculo social, por lo menos como universitarios, se disminuye, ¿no? A veces no salimos del taller, ¿no? Pues creo que el principal problema, de hecho, sí es la vivienda, pero sobre todo la especulación, ¿no? La especulación inmobiliaria y pues la falta de gobiernos que sean mucho más fuertes para imponer, ¿no? Leyes de beneficio social para todos, basadas en una vivienda accesible y asequible. De repente no es solo cómo moverse más, ni cómo brindar más transporte, sino también cómo hacer para moverse menos, y buscar también de alguna forma compactar la ciudad en términos de acercar la vivienda y el trabajo, que son los dos polos que generan más movilidad en la ciudad, ¿no? ¿Cómo dirían ustedes que afecta la movilidad en el medio ambiente y qué entendemos por infraestructura verde en la ciudad? Bueno, el tema principal desde el punto de vista ambiental tiene que ver con la fragmentación del paisaje. En realidad, nosotros al generar cierto tipo de infraestructuras estamos fragmentando el paisaje. Y vean nada más los números, ¿no? Vean qué exitoso fue este modelo de Eisenhower en China. Ellos habían calculado que China tendría 85,000 kilómetros de estas vías, de estos highways, para el año 2020, y la meta se rebasó en el 2011. O sea, imagínense nada más, hoy en día China consume más del 50% de todo el acero que se utiliza en el mundo, y en el caso del concreto está por arriba del 30%. Entonces imagínense nada más el impacto que esto tiene sobre el paisaje. Es decir, hay una superfragmentación del paisaje. ¿Qué quiere decir eso? Las carreteras cortan el paisaje, las carreteras también cortan los servicios ecosistémicos, es decir, los cauces de ríos, los terrenos agrícolas,
¿no? El apoyo propiamente ambiental, ¿no? Estas son algunas de las infraestructuras más conocidas y más laureadas en el mundo de la arquitectura. Este es un aeropuerto hecho por una arquitecta muy famosa que hace poco falleció, iraní, y es increíble, ¿no? Porque a final de cuentas, que es bellísimo este aeropuerto, que ahorita está lleno de mascarillas y de escáneres buscando gente con temperatura, tiene un costo altísimo y también tiene un impacto a nivel global, ¿no? La movilidad local y la movilidad internacional. El mundo no estaría espantado el día de hoy si no hubiera más viajes internacionales como los hay, ¿no? O esta autopista, ¿no? Es un puente que conecta un país fragmentado, Hong Kong con Macao, ¿no? Y con una parte de China, y es una autopista que se hizo y que tiene muchísimo menos vehículos de los que debería tener. Pero ¿qué impacto tiene esto en el paisaje? Y no solamente en el paisaje local, sino qué impacto tiene que este tipo de infraestructuras estén importando y exportando acero. Entonces, hay muchos efectos realmente sobre la movilidad y sobre estos, pero uno de ellos tiene que ver concretamente con la medición de la energía. Y esto, para el caso mexicano, es realmente emblemático. Más del 40%, fíjense, el 46% de la energía que utilizamos en México la consume el sector transporte. Y de ese 46%, el 90% la consume el autotransporte, es decir, el subsector autotransporte, que son principalmente automóviles. Entonces, realmente lo que hemos hecho es generar un círculo pernicioso, porque entre más calles hacemos, más vehículos tenemos y más energía consumimos. Entonces, realmente esa energía se debería estar consumiendo para otros fines, ¿no? Y no está tomando en cuenta otras cuestiones. El tema de la infraestructura verde tiene que ver con recuperar los servicios ecosistémicos en el territorio. Implica una visión territorial, que es donde realmente el arquitecto tiene hoy en día un campo no solamente de profesionalización, sino un campo realmente de actuación y de despliegue, como se vio en décadas pasadas en otros tipos de infraestructura. Porque hoy en día hay problemas graves que resolver en el territorio, y es donde realmente se toca no solamente la parte urbana, sino la relación con el objeto arquitectónico. Miren, Ciudad Universitaria, en esas 57 hectáreas que vimos de edificios, es el 8º distrito en toda la zona metropolitana del Valle de México que más viajes atrae. El primero es el centro histórico, el 8º es la Ciudad Universitaria. Jalamos un montón de gente. ¿Cómo podríamos nosotros reconvertir esa infraestructura? Porque finalmente no la podemos volver a agrupar como aparecía en el primer mapa. Pues bueno, una de las propuestas tiene que ver con la infraestructura verde, que concretamente es recuperar los servicios ecosistémicos del territorio. Es decir, cómo nosotros vamos a generar que la nueva infraestructura que se haga en las ciudades cumpla con beneficios no solamente para que la gente se mueva, sino también para generar corredores biológicos, ¿no? Corredores de polinización. Hay un cambio tecnológico enorme. Y ese cambio tecnológico que está sucediendo requiere hoy en día del diseñador urbano como nunca antes, no solamente para diseñar las calles, sino para adecuar los objetos arquitectónicos, la vivienda, y realmente ir pensando en los otros tipos de movilidad. ¿Quiénes de aquí toman clases a las 7 de la mañana? Miren, casi todos. Si nosotros hacemos esta misma pregunta en la universidad, igual, el 80% lo haría. ¿Realmente creen que tienen que venir todos a las 7 de la mañana? No, creo que no. No es necesario que vengan. Ya hay suficientes modos para que nos podamos comunicar. ¿Cómo cambiaría su vida si ustedes no tuvieran que venir a las 7 de la mañana o no tuvieran que venir a la escuela 1 o 2 días a la semana? Bien, ¿no? ¿Sí les gustaría o no les gustaría? O por lo menos que llegaran un poco más tarde, ¿no? Ese es un reto. Porque es un reto para los profesores también y para la infraestructura en la ciudad. Necesitamos aprender otras formas de comunicación. Entonces, el tema de la infraestructura verde tiene que ver también con un tema tecnológico y con un tema de adecuación de la estructura de la ciudad para que las calles que hoy en día planeamos, las calles que planeamos hace 50 o 70 años, sean calles de aquí al futuro que no solamente muevan gente, sino que permitan el flujo entre
las diferentes especies, ¿no? Los polinizadores, especies pequeñas, medianas, que produzcan también un flujo de los cauces del agua, que produzcan un flujo de biodiversidad, que produzcan un flujo de materiales que realmente nosotros necesitamos en la ciudad. Entonces, este tema de la infraestructura verde da para imaginar las calles del futuro y esa integración con los objetos arquitectónicos. El principal problema hoy en día derivado de la movilidad es el gasto energético y el segundo es la fragmentación del paisaje. Entonces, creo que es ahí donde realmente tendríamos que poner las baterías y es ahí donde se necesita el diseño fino del arquitecto. Generalmente son estos 4 temas, ¿no? los que dan para la reconversión y para el diseño: agua, movilidad, espacio público y biodiversidad. Y tiene que ver con que empecemos a plantear las calles no solamente como vías para transportarse, sino como vías para crear estos corredores con servicios mucho más amplios. Creo que es ahí donde vamos a poner las baterías, y tiene que ver también con un asunto administrativo. La infraestructura verde tiene que ver con 2 cosas: eficiencia energética y eficacia administrativa. Es decir, no gastar tanta energía y que con una sola acción, que con un solo diseño pensado de manera inteligente, se pueda solucionar diferentes problemas de espacio público, problemas de movilidad, problemas de biodiversidad y principalmente problemas del manejo del agua para la Ciudad de México. Creo que ahí dejaría la respuesta a la pregunta, ¿no? Agregaría a esos temas que comenta Febo, un tema rápido. Las ciudades se han convertido desde luego cada vez más somos grandes adictos al consumo energético. Cada vez, antes no teníamos que cargar los teléfonos, digamos, hoy ya se vuelve parte de nosotros. Viajamos más, nos movemos más, consumimos cada vez más. Y eso tiene mucho que ver con unas dinámicas muy importantes, a las cuales no estamos dispuestos todavía a día de hoy a renunciar a esa calidad de vida. Y esto nos compromete, digamos, a reflexionar en términos o sea, lo sustentable no es porque le pongamos, lo pintemos de verde o le pongamos nada más el apellido sustentable, sino realmente en dónde está realmente ese consumo energético. Estas condiciones que se han venido generando, desde luego, en todo el mundo, han hecho que la movilidad de personas, la movilidad de mercancías, la movilidad de información, genere una enorme cantidad, desde luego, de residuos, digamos, de gases de efecto invernadero, que nos comienzan a cobrar, digamos, factor importante en el planeta. Es decir, gran parte del tema que tenemos, digamos, asociado al tema del cambio climático, en gran medida está asociado, desde luego, a esa movilidad. Reducir esa movilidad en las ciudades tampoco no es un tema sencillo. Desde la perspectiva, digamos, de la arquitectura, la idea de pensar en ciudades cada vez más compactas, digamos, cada vez más densas, es bastante seductora. Se ha construido todo un discurso político alrededor de esto. Debemos de evitar la dispersión urbana, debemos hacer ciudades cada vez más compactas. En gran medida esa sería una aspiración, un deseo muy importante. El aumento de densidad mejora la movilidad urbana. Déjenme decirles que de acuerdo al último estudio de origen-destino de la Ciudad de México, y comparado, digamos, con el anterior, sí vimos cómo políticas, digamos, de generar incentivos a la construcción de vivienda, no necesariamente económica, pero de vivienda en las zonas centrales de la Ciudad de México, sí redujo la movilidad de los llamados viajes internos, de los que viven ahí. Pero aumentó la movilidad para los que no pueden vivir ahí. Es decir, el aumento de la densidad sí mejora en gran parte, digamos, la movilidad, pero si esa densidad no es para todos los sectores, entonces tampoco estamos cumpliendo con esa condición. Es decir, pensar en que esa redensificación, esos aumentos de densidad, mayor construcción, permitan no solamente la reducción de esos viajes internos, sino que también sea para todos los segmentos. Esto no es sencillo de explicar. Edward Giesen, un economista americano, en su libro El triunfo de las ciudades, dice que los gobiernos han usado la bandera de ayudar a las zonas pobres, estas zonas en deterioro, para reconvertirlas en vivienda. O sea, ayudan a las zonas pobres, pero no a los pobres. Esos son desplazados. Entonces habrá que buscar mecanismos, desde luego,
no podemos pensar, digamos, en esas ciudades compactas si no son para todos los segmentos. Bien, muchas gracias. Y de ahí una pregunta, de las preguntas calientes, porque además se escucha en los planes de la Ciudad de México esta posibilidad de buscar la vivienda de diversos estratos socioeconómicos próximas digamos, una a la otra y cerca del trabajo. ¿Ustedes identifican algún ejemplo en el que se pueda, digamos, ubicar una estrategia en donde pueda darse esto que no esté sujeto exclusivamente al mercado inmobiliario, sino de qué manera se ha hecho en otras partes del mundo, si es que ha sucedido? Bueno, pues es un tema urbano complejo porque realmente tiene que ver con la política. Actualmente estamos en un sistema económico que está por arriba de la política, ¿no? Entonces, en México durante mucho tiempo sí se hizo vivienda social y creo que ahí hubo excelentes ejemplos, ¿no? Pero si nosotros hoy en día vemos, por ejemplo, conjuntos como Tlatelolco, pues vemos que ya no tienen la cantidad de gente que tenían, pero estaban hechos concretamente para tener todo ahí, para que la gente viajara menos. Eran realmente modelos extraordinarios. El problema no era la arquitectura. Nosotros vemos esas fotos de Tlatelolco y nos emocionan, a mí me emocionan, era bellísimo. El problema es un problema de orden social. Nosotros hemos construido una sociedad estratificada y hemos hecho del territorio una estratificación que tiene fronteras. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr borrar esas fronteras? Creo que sí ha habido ejemplos interesantes en todo el mundo. En México los hubo, pero creo que requiere de una nueva visión económica y probablemente de un costo político que a muchos no les guste. Y pues lo vemos, si esta densificación se hace, pues la gente dice, ah, mira, solamente va a vivir gente como yo, qué padre, ¿no? Pues no, al final termina siendo no solamente muy aburrido, sino muy malo para la ciudad. Yo creo que tiene que ver con que de aquí en adelante el arquitecto, el planeador territorial, el urbanista, va a tener que meterse a analizar de manera más profunda y a más detalle aspectos de orden social. Y creo que también ahí está una de las líneas de profesionalización del arquitecto y resolver problemas de orden social en el territorio. Es muy importante que lo empiece a hacer, porque si no vamos a empezar a ver otra vez infraestructuras que son grandes elefantes y no necesariamente cumplen con los beneficios. Pero creo que va a depender sobre todo de una política nueva, económica, y pues de alguien que esté dispuesto a pagar el costo político de eso. Vamos a ver si la 4T está o no está a esa altura. Eso promete, la verdad, es cierto. Promete muchas cosas. ¿Qué estrategias ubicarían ustedes puntuales que puedan identificar y platicarnos en otras ciudades del planeta que hayan empezado a ser eficaces en términos de brindar mejores condiciones de movilidad, que pudiéramos identificar como estrategias puntuales que contribuyan a mejorar este problema? Sí, pero yo tendría, ha habido varias. La Ciudad de México ha hecho cosas interesantes en los últimos años, sin duda, no hay que desestimar desde luego los esfuerzos que se han hecho. Recordemos, digamos, la implementación desde luego del tema del BRT, ¿no? Son insurgentes, la línea 1, que detrás de ese sistema hubo todo un aparato, digamos, muy importante de arreglos, digamos, desde luego también ahí que se hicieron. Seguramente muchos de aquí no recuerdan, pero antes había muchos ceros, digamos, sobre insurgentes que se desplazaron después de la instalación de esta línea. Permitió, digamos, mover mucha más gente en unidades de menor tamaño. Claro, eso ahí se tuvo que cancelar la posibilidad de usar un carril, sin duda, tiene desde luego todo ese tipo de proyectos asociados a diferentes cosas. Hace unos años también, hace 2 años, la Ciudad de México aprobó la idea de menos cajones o 0 cajones también en las construcciones. Recordarán, fue digamos un decreto
delegado de la administración, que daba la posibilidad ya de que prácticamente cualquier inmueble de cualquier uso, de cualquier tamaño, la posibilidad de que se le exente de la construcción de cajones de estacionamiento. ¿Sí? Podemos hacer cualquier cosa. Los cajones de estacionamiento forman parte, digamos, importante del costo de cualquier tipo de construcción. A veces llegan a ser muy elevados. Y no necesariamente muchas veces se puede comercializar desde la perspectiva desde luego inmobiliaria. Sin embargo, esta medida que se aprobó, que sigue siendo vigente, ha tenido muy poco efecto, porque aquellos desarrolladores que decidieron hacer viviendas, digamos, en zonas centrales de la ciudad y que no construyeron cajones, imagínense ustedes comprar un departamento de más de 4 millones de pesos en la zona central en un cajón. Es difícil pensar, no hay forma, digamos, de que entre en el mercado. Hasta donde yo recuerdo, 1 o 2 proyectos desde entonces en toda la Ciudad de México se han construido y uno de ellos ya terminó poniendo cajones al final. Porque también no iba acompañado de esa estrategia, no iba acompañado de mejoramiento del transporte público. Entonces, sin duda, también hay que tener que hacer. Otro tema también que comentaba hace un instante en México, en la Ciudad de México, hay una serie, digamos, de instrumentos en la normatividad, ahí están, que tenemos la posibilidad de incentivar la construcción de vivienda económica en zona mejor localizada en la ciudad, pero que, efectivamente, como tú dices, políticamente nadie está dispuesto a hacer. Existen instrumentos, recordarán una discusión hace 2 o 3 años en la Constitución de la Ciudad de México para ponerle el tema de esa palabra, captura de plusvalías. Ya no quedó esas palabras ahí, solamente se dejó cargas y beneficios. ¿Qué significa esto? Significa que en la ciudad hay 3 momentos en los que cualquier inmueble se valoriza. Uno, cuando ustedes lo pintan, lo arreglan, le ponen otro piso. Ese es el primer momento. Mantienen su propiedad, el valor de ahí está. El segundo momento es cuando el gobierno, o los gobiernos, deciden hacer inversiones públicas que se benefician los humanos. La ampliación de una vialidad, un mejor transporte público, otro tipo de un parque, ese tipo de inversiones públicas. Y el tercero es cuando los congresos locales, los gobiernos, le cambian el uso de suelo y la intensidad de construcción. Un predio donde se puede construir un nivel vale menos, hasta cierto punto, que de juntito que se puede construir 5 niveles. Solamente por ese cambio en normatividad, ese inmueble vale muchísimo más. Si reflexionan en torno a estos 3 momentos, solo el primero se debe gracias al esfuerzo del propietario. Los otros 2 no. La Ciudad de México ha hecho muchas inversiones públicas, ha cambiado los usos de suelo y sigue sin tener dinero, digamos, para poder mejorar las ciudades. ¿Por qué? Porque no ha implementado ese tipo de medidas o instrumentos. Que están en la ley. Están ahí en la ley y no se usan. Otras ciudades en el mundo lo han hecho. Ciudades como Londres, ciudades americanas, europeas, donde incluso le piden al desarrollador que una parte de la vivienda se construya pueda beneficiar a la construcción de viviendas económicas. Londres comenzó pidiendo a los desarrolladores la vivienda económica. Después vio que no les servía, porque meter a sectores de más bajos ingresos en esos sectores al final terminaban siendo desplazados. Pero otros casos, digamos, en el caso, digamos, otras ciudades europeas, en el caso de París, llegan a ser hasta el 25 o 30%. Pero el gobierno decide que no sean ahí, que les den esas viviendas del Estado y que el Estado provea ese tipo de cuestiones. Entonces, y hay muchísimos más instrumentos que ahí están en la ley. Yo insisto, seguramente muchos de esos temas, en el futuro ustedes tendrán que estar en una oficina discutiendo esos temas para darle una licencia. Y qué es mejor que podamos todas esas inversiones canalizadas para construir más bienes públicos en la ciudad. Sí. La otra presentación. Yo quiero recordar que sí ha habido cosas súper interesantes que se han hecho y algunas se han hecho aquí, fíjense, en la Facultad de Arquitectura. Una de ellas tiene que ver con la estrategia de movilidad en bicicleta para la Ciudad de México. En el año 2008 se nos contrató
a la Facultad de Arquitectura para hacer una estrategia de movilidad en bicicleta. Nos contrató el gobierno local, quería hacer 500 kilómetros de ciclovías. No hicieron 500, pero se quedaron con un plan que les decía cuáles eran las más importantes que se tendrían que hacer. Este es un ejercicio que realmente el arquitecto tiene que empezar a hacer en su quehacer profesional, porque la valoración de la infraestructura tiene que ver con qué es más útil en cuanto más personas la utilizan. Entonces, en ese año, del año 2008 al 2010, tuvimos la oportunidad de trabajar con un montón de grupos multidisciplinarios, y no solamente del interior de la universidad, geógrafos, matemáticos, y se generó una estrategia de movilidad en bicicleta, concretamente para que se pudieran sustituir aquellos viajes que se pueden sustituir. No se trata de que hagamos todos los viajes en bicicleta, desde el oriente de la ciudad o desde el poniente, porque son viajes muy largos, pero sí se podía, nos dimos cuenta ahí que se podían sustituir dos tipos de viajes. El primer viaje es aquel que está a más de 10 minutos caminando y menos de 15 minutos en bicicleta, a través de encuestas y de preferencias, y se pudo hacer una serie de mapas, ¿no? También de geodemografía, en los cuales teníamos ya un mapa donde se tendrían que hacer primero los cicloestacionamientos, para que tú, saliendo de tu casa, pudieras ir a algún metro y dejar tu bicicleta segura. Y se han venido haciendo con el tiempo. En aquel momento, en el 2007 y 2008, el uso de la bicicleta en la Ciudad de México solamente contaba con el 0.9%, y eso era incluida la zona metropolitana, todo el Valle de México. Hoy en día, al parecer, los últimos números de la encuesta de origen-destino dicen que el 3% de todos los viajes que se hacen en la zona metropolitana se están haciendo en bicicleta. Entonces, esto era una idea interesante y sigue siendo, porque no solamente se trataba de generar vías para las bicicletas, ¿no? Sino se trataba también de ordenar algunos estacionamientos, hacer algunas modificaciones en el paisaje y sobre todo algunas cuestiones de espacio público. La ciudad no es la misma hoy que hace 10 o que hace 20 años, a pesar de que sigue siendo muy complicada, ha habido cambios significativos. Y ustedes pueden acceder a todo este material, está en línea. Una de las cosas más importantes es aprender de lo que se ha hecho bien y aprender también de lo que se ha hecho mal. Hoy en día el trabajo del arquitecto y de aquí en adelante va a ser un trabajo multidisciplinar. Va a tener que ver con aspectos de paisaje urbano, va a tener que ver con aspectos de biología, de ecología urbana, va a tener que ver con aspectos, como lo ha venido mencionando Enrique, de manejo y valorización de los suelos. Pero curiosamente hay muchísima información. Hoy en día, producto de este trabajo, la Facultad de Arquitectura cuenta con un laboratorio de movilidad e infraestructura verde, donde hacemos este tipo de trabajos y este tipo de apoyos tanto a la docencia como a la investigación. Entonces, yo les diría que buscaran toda esta información. Hay metodologías inclusive para la planeación y para la implementación, y todas esas están en línea. Entonces, yo les quiero dejar este tipo de libros, de documentos. Todos son parte de una colección de movilidad e infraestructura verde que se hizo aquí y están en la página de la facultad, en el área de publicaciones, los pueden conseguir. Actualmente también tenemos una plataforma sobre infraestructura verde y ciudades mexicanas, así se llama, infraestructura verde y ciudades, la pueden buscar. Y ahí vienen algunas cuestiones que tienen que ver con diseño. Por ejemplo, esta es toda la colección, la pueden bajar de la página de la facultad. Son cuestiones más técnicas, pero lo importante es que todos somos bastante expertos en movilidad aquí, porque gastamos más de 2 horas en promedio en el tránsito. Si podemos hacer algo con ese ojo afinado del arquitecto, no solamente es generar diagnósticos, sino soluciones basadas en el diseño fino. No solamente en escalas pequeñas, medianas o grandes, sino pensar de manera multiescalar y de manera multifuncional, ¿no? Creo que ya hay beneficios notorios. Ya empezamos a ver un montón de diseñadores urbanos que tienen cosas interesantes. La facultad es una referencia en ese tema. De hecho, ya trata de responder la última pregunta. Está muy bien. Ya empilándonos un poco hacia el final de la conferencia, de la plática, pensábamos en la pregunta de qué tiene que ver el arquitecto en todo esto, porque hablamos mucho de cuestiones de política, ¿no? de urbanismo, ¿no? de los funcionarios de las ciudades, de las autoridades, y el arquitecto, que a mí me encargan de mi proyecto y lo
sueldo, ¿no? Y bueno, un poco en ese sentido que creo que justo lo que nos platicaba ya, platicaba Antonio, no sé si quisieras abonar algo más en relación a qué pitos toca el arquitecto en el asunto de la movilidad, ¿no? Sí, a ver, ¿qué sé? Desde luego, esto que hemos venido viendo a las Juan, desde luego, en medio de todo esto, ¿cómo podríamos, ¿cómo está esta imagen de ya que digamos, si la gente quiere barrios auténticos para vivir y trabajar, no se la va a hacer o un campo de negocio? Creo que ese es uno de los grandes retos de nosotros como diseñadores, desde luego del espacio. Yo, de manera muy breve, luego la presentación la vamos a compartir con todos ustedes, como digamos algunas ideas concretas de una propuesta que hace esta oficina de Gelt, el arquitecto danés, donde lo que propone son básicamente 4 o 5 escalas de trabajo. La movilidad, como ya ven ahorita, lo que hemos venido platicando, es un tema que tiene que ver, desde luego, desde temas multiescalares, a una gran escala, hasta los temas, digamos, ya más concretos de lo que nos toca, digamos, como objeto arquitectónico. La primera propuesta que hace es comenzar a ver la movilidad, desde luego, desde esa gran función, desde esa mirada desde arriba, de la importancia que tiene. La movilidad tiene que ver con muchos factores. Desde la perspectiva del diseño, déjenme decirles que hemos olvidado, por ejemplo, cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar con oficinas de arquitectos en un predio en concreto, por ejemplo, lo primero que empezamos es bardearlo con un solo acceso, por controles, por seguridad. Nada más malo que eso. O sea, piensen ustedes cuando vienen, salen de sus casas, caminan en la ciudad, nada más horrible que ir junto a una barda 10, 20, 30, 40, 50 metros y las esquinas nos quedan además lejísimos. Ya lo habló Febo el tema desde luego de los highways, de todas estas autopistas que se hacen, que son grandes bordes en la ciudad, tratar de evitar desde luego eso. Otra recomendación, construyan esquinas, hagan esquinas. Las esquinas es un espacio urbano maravilloso, maravilloso. Nos permite ver de este lado, nos permite agarrar a la gente que viene de este otro lado, permite, digamos, la posibilidad de generar nuevos frentes también, sitios de encuentro, sitios, digamos, que se puedan cruzar la gente, la posibilidad de verse, ¿no? Ser vistos, desde luego, en la ciudad, romper de alguna forma esos grandes predios para tratar de armar otro tipo de escalas. Incluso, por ejemplo, también desde la perspectiva de diseño, la posibilidad de hacer esquinas hace que la velocidad de los automóviles también se reduzca y eso permite la posibilidad de moverlos personalmente de otra forma. O sea, si lo piensan, por ejemplo, cuando los que saben manejar, si hay esquinas más o menos a 100 metros, todavía no logran meter la tercera velocidad, pues ya tienen que bajar otra vez a primera. Pero si no hacemos esquinas, o si hacemos grandes manzanas, o si hacemos manzanas con barras, lo que vamos a provocar es aumento de las velocidades promedio de los automóviles. ¿Y quién creen que va a perder ahí? El de la bicicleta y el que camina. Porque no hay manera, digamos, de competir en ese sentido. Las escalas del barrio muy importantes, las escalas del bloque, de la manzana, de entender ese tipo de decisiones también dentro de la propia diseño. Otro tipo de escalas, espacios, desde luego también, de alguna forma internos, pero vean aquí, por ejemplo, la propuesta en términos de la enorme cantidad de sucesos que pasan alrededor de la manzana en términos de todos esos contactos, de todos esos niveles que se van a dar. A diferencia, o sea, si esta manzana la compara, por ejemplo, con lo que ha venido pasando en los últimos años en zonas de regeneración urbana en la Ciudad de México, la Granada, la Náhuatl, todas estas colonias, no tiene nada que ver con eso. Todo termina siendo un gran bloque de una barda, porque a veces, por lo menos a mí en la escuela me enseñaron que poner una barda captura las plusvalías hacia el interior del inmueble. Y en parte sí, pero al final perdemos todos en la ciudad. Otras escalas, la idea también, la planta baja se vuelve desde luego muy importante. La planta baja, por favor, mi recomendación es pensar el menos posible en las entradas de los automóviles. Si se puede hacer una sola, que se haga una sola. Y si se hace una sola entrada, por favor, piensen en el peatón, no en el vehículo. No piensen en la rampa del vehículo, porque lo único que generamos es que vamos en la calle así, ¿no? O sea, porque vamos y eso no.
su carrito, o con banquetitas de 80 centímetros. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de vernos, de platicar, de convivir en una banqueta de 80 centímetros? O sea, la mamá va adelante y el niño va atrás, o viceversa, no hay manera, digamos, pensar en ese tipo. Tenemos que hacer banquetas anchas, también hemos dejado de hacer banquetas, hay que hacer banquetas anchas. Dejen que el auto sufra. Ustedes no, que sea el auto que sufra para subir la banqueta y meterse al vehículo. La idea de la diversidad de las plantas bajas es muy importante. O sea, esto no lo inventamos. Jane Jacobs ya lo decía en su libro de la vida y muerte de las ciudades americanas en 1962. Ese era el barrio ese era el barrio en el que creció Jacobs. Greenwich Village, al sur de Manhattan. Vean, la fotografía es muy interesante. Vean la cantidad de sucesos que se dan en un espacio aparentemente árido, como podría ser nada más una banqueta, con esquinas a 90 grados. Y las posibilidades, toda la enorme cantidad, digamos, de sucesos que dan esas plantas, de formar parte, digamos, de esa vida pública, ¿no? De relacionarse, esa posibilidad que se tiene. Y entonces esto implica diseñar ventanas, diseñar formas de ver adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de que sucedan cada cierto tiempo, haya sucesos donde uno se encuentra y se cruza. Esto es diseño, no es fácil de lograrlo, desde luego tampoco. La cantidad de anuncios que pasan, de sucesos en las esquinas, de nueva cuenta la posibilidad de diferenciar muy bien el espacio del vehículo con el espacio, digamos, peatonal, y también pensar en la enorme cantidad cuando hablamos de diversidad, no solamente hablamos de diversidad de usos de suelo, sino incluso diversidad en las tipologías. A veces reducimos nuestro diseño a 15 locales de 80 metros cuadrados. Y seguramente algunos negocios podrán vivir o podrán sobrevivir muy bien en 80 metros cuadrados. Pero el zapatero no. El de la tiendita tampoco, no necesita tanto. Todas esas cosas que todos nosotros necesitamos todos los días. Entonces pensemos en esa enorme diversidad de cosas que podrían suceder. No solamente en planta baja, a lo mejor primero y segundo nivel, no, ya tercero es más difícil, pero esas plantas bajas es muy importante. Hay varios, los espacios de encuentros, no solamente un exceso, sino la posibilidad de generar una enorme cantidad de tipologías y de usos que se den, digamos, ese primer contacto, esa primera fachada, esa fachada con la banqueta se vuelve muy importante. En ese sentido es un poco la invitación a cómo desde la arquitectura podemos plantear desde luego un mejoramiento en la movilidad en esa escala. Lo otro déjenlo para otras disciplinas, desde luego. Pero cuando menos cómo, en esa pregunta que nos hace Juan, cómo desde el diseño, cómo desde la arquitectura podrían participar. Y la otra cosa es también, creo que es importante empezar a pensar que la infraestructura que hoy en día tenemos puede tener otros usos en el futuro y seguramente los va a tener. Con la llegada de la movilidad virtual, es decir, que nosotros no necesitemos estar en un lugar para realmente obtener los beneficios de ese lugar, los espacios van a tener que tener nuevos usos o usos a futuro previstos. Entonces, hoy en día, pues, si nosotros caminamos de aquí a Dr. Galvez, se han fijado, antes de llegar ahí a la Comisión Nacional del Agua o cruzando, se siente un charolazo, ¿no? Que te da el sol y es incómodo y no hay banquetas ni nada. Pero empieza uno a ver que están ya las oficinas de los WeWork, los múltiples espacios. Realmente creo que tenemos que pensar en términos de flexibilidad también. Y la flexibilidad no solamente es para un estrato, sino una flexibilidad social, ¿no? Pensar en que al futuro nuestras ciudades tienen que ser ciudades que den cabida a todos los estratos y a todas las edades. Estamos en un cambio demográfico importantísimo y generalmente el arquitecto no pone mucha atención a eso porque no ha sido entrenado para eso. Les voy a terminar esta parte dándoles un dato. La tasa de fecundidad hoy en día en México, de fertilidad por mujer, es de 2.1 hijos por mujer. Para que tengamos la misma población necesitan 2.2 hijos para sostener la misma.
Pero hoy aquí, todas las chicas que están aquí, que aquí los hombres no cuentan en eso, son ellas quienes deciden, ¿no?, cuándo y cuántos hijos tener. Nada más por estar en la universidad, el promedio de ustedes aquí, de las chicas, es de 1.7 hijos por mujer. ¿Quiénes de ustedes piensan estudiar una maestría? A ver, levanten la mano. Bueno, el promedio de fertilidad de las mujeres que estudian una maestría en México es de 0.7 hijos por mujer. Entonces, eso quiere decir, y ese número va para abajo, eso quiere decir que realmente la infraestructura que nosotros estamos por planear al futuro tiene que tomar en cuenta los hábitos y los cambios de formas, y eso va a ser muy, muy radical al futuro. El tema de las aceras creo que es importante, hacer aceras que no sean solamente para que la gente camine, sino para que tenga sombra, para que haya polinizadores, para que haya infiltración del agua, para que haya una mejor calidad del aire. Y bueno, pues nosotros en el Laboratorio de Movilidad hicimos un experimento con el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en el cual medimos la contaminación que respira un caminante, ¿sí?, a su nivel, a la nariz, y en banquetas de 80 centímetros, que es el promedio de las banquetas en México. Si nosotros las logramos ampliar 1 metro más, nada más a darles al 1,80 o los 2 metros, se deja respirar el 80% de la contaminación, ¿no? Y se pueden hacer muchas cosas sobre la acera. Entonces creo que son muchos temas los cuales puede realmente incidir el arquitecto, pero sobre todo tener una visión mucho más panorámica de la movilidad, ¿no?, y hacia dónde vamos. Yo creo que se está generando. Y yo la verdad pues celebro que en el taller todos estén tomando ese tema, y pues los felicito y les dejo las puertas abiertas del laboratorio. Ahí contamos con muchos manuales y una serie de prácticas experimentales que les van a ser muy útiles. Gracias. Yo agregaría a esta última pregunta la cuestión de que como arquitectos lo que trabajamos en la ciudad, los encargos que recibimos, en los que participamos, aquellos que incluso promovemos en algunas ocasiones, no son ideas aisladas, sino que en buena medida son producto de los fenómenos que suceden en la ciudad, y la movilidad es uno de esos fenómenos. Hay programas arquitectónicos que surgen de la movilidad misma. Por ejemplo, ahora están apareciendo las estaciones de cablebús, por ejemplo, que han aparecido ya en otras ciudades, que vienen a ser prácticamente programas nuevos, ¿no? O sea, programas que no tenían precedente porque se está abordando una problemática que antes no se había abordado. Si pensamos, por ejemplo, proyectos como los CETRAN, son proyectos que nacen del fenómeno de la movilidad, de cómo intercambias de una modalidad de transporte a otra. Es decir, es un proyecto que surge del fenómeno de la movilidad en la ciudad. La posibilidad, por ejemplo, de pensar en estacionamientos que logren captar al vehículo para que éste no ingrese a los centros históricos o a los centros de barrio, por ejemplo, pues es un programa que surge del fenómeno de la movilidad, ¿no? Los proyectos que eventualmente se hacen sobre el espacio público para generar infraestructura para los ciclistas, por ejemplo, un cicloestacionamiento, pues es algo que a lo mejor hace 10 años nunca habíamos visto en la ciudad, ¿no? Y hoy día estamos viendo que aparece como una especie de nuevo género que surge, y que no es algo que alguien haya inventado de manera gratuita, sino que obedece a los fenómenos de la ciudad. Ustedes en sus distintos niveles de aprendizaje van a abordar situaciones que les han preparado sus profesores en su nivel. La mayoría de ellos tienen que ver con este asunto, pues un poco directamente hacia el objeto arquitectónico que surge de las condiciones de la movilidad. Y en ese sentido creo que el mensaje un poco es, hay varios mensajes detrás de la intención de este ciclo. El primero de ellos es pues, que puedan identificar líneas de acción profesional, ¿no?, que tienen que ver con la realidad social que está allá afuera y que está siendo súper demandado. Ustedes entren a YouTube y busquen movilidad y ciudad y van a encontrar decenas de videos muy interesantes de cosas que se hacen en diferentes ciudades que dejan ver que ahí hay un campo de trabajo enorme, ¿no? Muchos de ustedes acaban trabajando en el espacio público, acaban trabajando en agencias que tienen que ver con proyectos, no necesariamente son los grandes organizadores de la movilidad en la ciudad, a lo mejor más adelante con un doctorado o qué sé yo, pero hay
hay un campo de acción ahí que puede ser interesante y a lo mejor vale la pena que lo exploremos. Otro punto que también nos gustaría destacar, casi como para ir terminando también, es en el sentido de que hemos platicado de que como arquitectos debemos de tener la capacidad de interactuar con la realidad en la que nos toca vivir, de estar capacitados para poder incidir en los problemas de la manera como se están haciendo hoy en día. Debemos estar a la altura para poder ingresar a cualquier despacho y poder hacer las cosas que se están haciendo hoy en día. Pero también de manera muy importante debemos de también tener la sed o las ganas de transformar esa realidad, porque la realidad al final es una invención y la realidad es algo que necesita a gritos ser depurado día a día. Y yo creo que un escenario como este que estamos planteando de alguna forma tiene también un poco la intención de que genere sed, ¿no? De que genere sed de transformación. No podemos ser solo profesionistas técnicamente capacitados, sino que tenemos también que tener aspiraciones para aportar algo a la sociedad. Y una última reflexión que de mi parte me gustaría hacer es en relación a que sí está todo el ámbito de cómo podemos actuar desde nuestra profesión o desde nuestro expertise, nuestros estudios, pero también está lo que podemos hacer como ciudadanos, ¿no? Y creo que algo de lo que hablan mucho material que ustedes pueden ver en la web respecto al tema de la movilidad es sobre la importancia de la participación ciudadana. No es necesariamente para transformar la realidad, no es necesariamente que sea producto de una planeación de 25 años que requiere millones y millones de dólares para poder aspirar a cambiar un grado la realidad. De repente son acciones que se implementan día a día con las decisiones que cada uno tomamos y que ayudan de alguna forma a mejorar nuestra situación. A veces es dejar usar el coche, a veces es poner una banca para cerrar una calle y ver qué pasa. Hay ejemplos nada menos en Manhattan, por ejemplo, que era impensable aparentemente cerrar una calle a vehículos en Manhattan. Se hace la consulta a toda la población, todo el mundo se niega porque dice Manhattan no es París, Manhattan es el reino del automóvil y aquí trabajamos como máquinas de lunes a viernes. Y afortunadamente alguien insiste y dice, no, todos están metidos en una inercia en la que no pueden ver la realidad de otra forma. Y entonces se avientan a cerrar, me parece que fue Broadway, Times Square, pues con mobiliario improvisado ahí, lo avientan a la mitad del arroyo vehicular y la sorpresa es que la gente lo ve y empieza a sentarse en ese asiento improvisado y empieza a decir, debemos tener asientos a la altura de esta ciudad. Y entonces van y suministran a la semana siguiente un asiento neoyorquino muy fancy. Y al rato ya la calle se cerró, en Manhattan. En la Ciudad de México creo que han pasado cosas así, ¿no? En Madero de repente todo el mundo se ponía a cerrar, empezando con los comerciantes, y al final acabaron viendo que era incluso hasta rentar, ¿no? O sea, no solo que no les convenía, sino que les convenía más, ¿no? Entonces ahí un poco es que tampoco es que tengamos que esperarnos a acabar el doctorado y tener un puesto en el laboratorio de Ferro para poder aspirar a pintar un carril de bicicletas en CEU, sino que hoy día podemos empezar, Ricardo también en bicicleta, etcétera. Hay un montón de acciones que cotidianamente como ciudadanos podemos ejercer y creo que es otro de los mensajes que se busca con esto. No sé si alguien quisiera comentar algo más. Ya se nos ha dado la hora. Pues al final agradecerle a nuestros ponentes el día de hoy, máscara contra cabellera y entregarles un reconocimiento. No sé quién es el de la máscara.